viendo, ¿verdad?, este tema, pagando el precio del discipulado. Ya todos tienen su literatura en mano, pagando el precio del discipulado. Qué bueno que fuera algo que pudiéramos conseguir, ¿verdad?, con solamente dar una cantidad, pero eso sería también como solamente algunos pudieran tener. Pagar el precio del discipulado. Dice la verdad central que Pablo se enfrentó a sus acusadores con una clara conciencia de lo que significaba pagar el precio de su discipulado. El texto a memorizar, Filipenses 4:13. ¿Quién no se lo sabe? Hoy sí nos tocó uno bien facilito, ¿verdad? Si pusiéramos esfuerzo en aprendernos de memoria, ¿verdad?, todos los que hacemos cada semana, yo creo que al final del año supiéramos más de 50 versos de memoria. Y dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, bastante sencillo, pero con mucha profundidad cuando logramos poner toda nuestra confianza en el Señor para soportar. Vamos a orar y voy a pedirle a mi hermanita Ana Marcela. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias por este tiempo que nos permite, Señor, estar aquí, gozarnos en tu presencia, Señor, porque en tu presencia hay plenitud de gozo. Bendice cada hermano, Señor, que está aquí buscando tu rostro. Queremos más de ti, Señor, porque en ti hay plenitud de gozo, porque tú eres nuestra fortaleza y nuestro refugio, Señor. Abre nuestro entendimiento y danos sabiduría para captar lo que tú quieres, Señor, la enseñanza de hoy. En el nombre de Jesús, bendice a nuestro pastor y pon palabras en su boca, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Hoy, gracias a Dios, no se nos golpea o se nos arresta por ser cristianos. ¿Alguno de ustedes ha tenido alguna experiencia así? Que en algún país, en algún estado, en algún lugar, alguien lo haya golpeado, lo haya arrestado por ser cristiano. A lo mejor no llegaron a arrestar por otras cosas, ¿verdad? O nos golpearon por otras cosas. Hasta por equivocación. Porque en una ocasión me bajaron del autobús y los policías, pero no era el que andaba buscando, más era algo parecido. Y en alguna ocasión que estuve en la cárcel, pero no fue tampoco por ser cristiano, sino por andar brincando la barda que no debía haber brincado. Y le digo que cada uno a lo mejor ha experimentado algo de la pregunta que hice. Algunos de ustedes lo han golpeado, lo han arrestado por causa del evangelio, por hablar la palabra, por ser cristianos. No, gracias a Dios no hemos llegado a ese punto, pero ¿de qué manera se nos golpea en la boca si comenzamos a hablar de nuestra fe en el Señor Jesucristo? Porque a lo mejor no somos arrestados ni golpeados por ello, pero en la sociedad donde nos desenvolvemos, cuando la gente sabe que somos cristianos, tienen actitudes para con nosotros y muchas veces rechazan la enseñanza, ¿verdad? Y a veces nos hacen preguntas con las que ellos consideran que nos tapan la boca. Cuando nos hacen preguntas que a veces no sabemos qué responderles. O a veces pensamos que la gente hace preguntas, pero usted va a saber cuando la gente le hace preguntas porque desconoce y porque quiere saber, pero hay personas que hacen preguntas para contender solamente, ¿verdad? Para sacar ellos sus argumentos y sentir que ellos saben más que usted. Una evidencia, estoy en la introducción, una evidencia del poder y la creciente influencia del evangelio en el tiempo de Pablo era la fuerte oposición que se levantó para resistir al evangelio en Éfeso. En Éfeso esta oposición se concentraba en las personas paganas de la comunidad que habían sufrido económicamente
como consecuencia del avance del Evangelio en toda la provincia. Pero los más fuertes oponentes al Evangelio en ese periodo de la historia fueron los judíos, que consideraron al cristianismo como una herejía y como una religión ilegítima nacida del judaísmo. No reconocían a Jesús como el Cristo, el Mesías prometido, y pensaban que su persecución de los misioneros cristianos era un servicio a Dios. Hoy todavía el pueblo musulmán, ellos dicen que si tú no crees en lo que ellos creen, ¿verdad?, te consideran un infiel, y dicen que el infiel debe morir. Por eso ellos matan pensando que con lo que ellos hacen justicia y que están en el agrado de Dios, de acabar con los infieles. Y ellos piensan que eso es como un rendir culto a Dios, que Dios va a estar contento con ellos. Cuando el apóstol Pablo, antes de tener el encuentro con el Señor, dice que él era fariseo de fariseos. Y dice que conforme a la ley, dice que era irreprensible, quiere decir que era casi perfecto. No infraccionaba la ley, era un hombre muy correcto, ¿verdad? Pero mataba a los cristianos, o estaba de acuerdo en que, ¿verdad?, arrastrar, encarcelar, golpear a los cristianos, y él sentía que eso era algo bueno, ¿verdad?, y que estaba trabajando para la obra de Dios. Él lo veía como una justicia, y que Dios lo había puesto, ¿verdad?, para llevar a cabo eso, y que era lo correcto. Pero cuando se convierte, entonces él cambia absolutamente todo. Ahora sufre por causa del cristianismo, de los mismos con los que pudo haber sido compañeros en Jerusalén, que eran judíos. Él pertenecía también, ¿verdad?, al Sanedrín. En algún momento fue miembro del Sanedrín. El Sanedrín era conformado por 70 ancianos que representaban a todo el pueblo, y ellos eran como los que decidían, los que ponían las normas o las leyes, o que hacían cumplir, ¿verdad?, las leyes en el pueblo de Israel. Entonces el Sanedrín era como la autoridad máxima, ¿verdad? Ahí es como en este gobierno que tenemos, ¿verdad? Aunque hay dos ¿cómo se llaman? Dos partidos, ¿verdad? Está el republicano, el demócrata, y cada uno de ellos tienen como representante, y a veces la mayoría está con los republicanos, a veces la mayoría está con los demócratas, ¿verdad? Y ellos son los que deciden toman decisiones acerca de la nación. A veces piensan que es el presidente, ¿no? El presidente solamente es la figura, el que está ahí dando la cara, ¿verdad?, por todo lo demás, pero es el sistema establecido el que toma las decisiones, o son los del Congreso. Entonces, asimismo, en aquel tiempo, ¿verdad?, parece que se acomoda lo que podemos conocer hoy en día aquí con lo que había antes allá. El Sanedrín era formado por miembros que pertenecían al grupo de los fariseos y al grupo de los saduceos. Y aquí estos eran los representantes, ¿verdad?, de los 70 ancianos de Israel. Entonces, vamos a entrar aquí al primer punto. Y Pablo es puesto a juicio en Hechos capítulo 22, verso 30. Dice la escritura, dice que al día siguiente, queriendo saber con certeza la verdadera razón por la que era acusado por los judíos, le desató y mandó reunir a todos los principales sacerdotes y a todo el Sanedrín de ellos, y sacando a Pablo les presentó delante de ellos. Bueno, aquí hay un procónsul, hay un hombre, ¿verdad?, que está representando el imperio romano, que es el que predominaba sobre Israel. Y entonces vemos a Pablo que es sacado a juicio. Entonces, saliendo de Éfeso, Pablo volvió a visitar a los hermanos en Filipos y Corinto antes de emprender el viaje hacia Jerusalén. Llegando a Jerusalén y aprovechando de su oportunidad, los judíos dice que alborotaron a la multitud apresando a Pablo. Por poco lo matan si no hubiera sido por la intervención de las autoridades romanas. Al saber que Pablo era ciudadano romano, el tribuno decidió tratar el caso de Pablo con mucha cautela.
Y para aclarar los cargos en contra de Pablo, mandó venir al Sanedrín, el concilio de máxima autoridad del pueblo judío. En respeto para Pablo, le quitó sus cadenas y le puso en medio del concilio para poder defenderse ante ellos, por causa del testimonio que Pablo daba acerca de Jesucristo. Vimos que cada vez que él llegaba a una ciudad, a un pueblo, él siempre buscaba la sinagoga, que era donde se reunían los judíos. Era más fácil porque era donde se concentraban aquellos que ya tenían conocimiento de la palabra de Dios. Y entonces era más fácil poder explicarle a los que ya conocían y solamente les enseñaba donde la palabra hablaba del Mesías, o sea, del Cristo que había de venir, y entonces le daba testimonio de Jesucristo, que ya había nacido, que ya había sufrido, que había muerto en una cruz, pero que había resucitado. Y entonces los que, claro que ellos conocían pues todos los escritos de los profetas, los salmos, los de el Pentateuco, ¿verdad? Los libros de Moisés. Entonces los ojos les eran abiertos y entonces decían, ciertamente este es el Cristo, este es el Mesías, ¿verdad? Y se convertían al cristianismo. Y entonces Pablo siempre llegaba a las sinagogas, pero hubo lugares donde llegó a la sinagoga, lo vimos hace 2 semanas, y donde dice que ellos no creyeron. Y entonces dice Pablo, pues, un poco molesto con ellos, les dijo, bueno, pues entonces ustedes no quieren escuchar, ok, entonces me voy a los gentiles, ¿verdad? Y entonces hubieron lugares donde el apóstol Pablo ya no llegó a la sinagoga, porque en algunos lugares no habían sinagogas. Entonces dice que iba a los lugares donde la gente se reunía, y ahí era donde él les hablaba, les predicaba, y el Señor se encargaba de abrir los oídos, los corazones de las personas, especialmente de los gentiles, que eran lugares donde él se estaba yendo a predicar. Y entonces así era como iba estableciendo iglesias. Pero en esta ocasión es en Jerusalén donde le dice que le tapan, ¿verdad?, la boca, le quieren parar de que siga hablando. Y aun cuando lo llevan a juicio, dice que el mismo procónsul, al ver, se encuentra en una situación como en la que estuvo el Señor Jesucristo. Ya ve que el Señor Jesucristo, cuando le hicieron juicio, lo trajeron contra Pilato, que era el gobernador de ahí, de la provincia, y que representaba a César. Y entonces, como él no sabía de qué lo estaban exactamente, cómo proceder, entonces él, y que tenía que ver con la religión de ellos, con la enseñanza de ellos, entonces dijo, bueno, pues que sean ustedes conforme a sus leyes, conforme a sus creencias, ustedes juzguen. Y fue cuando empezaron a gritar ellos, ¿verdad?, que le crucificaran. ¿Quiénes fueron? Los mismos sacerdotes, los judíos, los fariseos, todos los que habían escuchado sus enseñanzas y que no estaban de acuerdo con él. Ellos gritaban, crucifícale, crucifícale, ¿verdad? Y entonces lo que hizo Pilato, dijo, bueno, yo no hallo ningún mal en él, así es que yo se los entrego, pero yo me lavo las manos, ¿verdad? Y entonces vemos que la situación aquí con Pablo es algo muy parecido, ¿verdad? El gobernante dice que por respeto a Pablo le quita las cadenas y le puso en medio del concilio, manda a traer al concilio de los sacerdotes, de los fariseos, ¿verdad?, lo que representaban las leyes de ellos, y dice que pues lo pone ante ellos. Vamos ahí al punto 2, donde dice que están los dos antagonistas en contraste. Vamos a ver lo que sucede aquí. Dice que entonces Pablo, capítulo 23, verso 1 al 5 de Hechos, dice, entonces Pablo, fijando la vista en el Sanedrín, dijo, hermanos, yo he vivido delante de Dios con toda buena conciencia hasta el día de hoy. El sumo sacerdote, dice, Ananías, mandó a los que estaban a su lado que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo dijo, Dios te ha de golpear a ti, pared blanqueada. Tú estás sentado para juzgarme conforme a la ley, y quebrantando la ley mandas que me golpeen. Los que estaban presentes le dijeron, ¿insultan al sumo sacerdote de Dios? Y Pablo dijo, no sabía, hermanos, que fuera el sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirás al gobernante de tu pueblo. Aquí Pablo comienza su defensa, ¿verdad?, saludando al concilio. Ya les explicaba
quiénes formaban este concilio, ¿verdad? Y cómo es parecido al sistema que tenemos hoy en día, integrado por fariseos y saduceos, que servían juntos, pero no creían lo mismo. Es lo mismo que tenemos hoy en día. Tenemos dos partidos y los dos no se ponen de acuerdo, porque uno apoya una cosa y otro apoya otra cosa, ¿me entiendes? Entonces, yo no soy tan político así, pero dentro de la iglesia muchas veces se habla de política, o se escucha, ¿verdad?, que hermanos están hablando acerca de beneficios, este te da este beneficio, el otro no, y cosas así. Y me gusta resaltar, ¿verdad?, que nosotros apoyamos o estamos de acuerdo, y no vamos a estar siempre de acuerdo con un partido, sino que a lo mejor nos vamos no sé, nuestra balanza o nuestro apoyo va a ir más con aquel que defiende los principios bíblicos. Hace tiempo escuché a una hermana que ella estaba pues aferrada, ¿verdad? Y estaba casi al punto de discutir con otro hermano dentro de la iglesia, no aquí, en otro lado, ¿verdad? Y ella decía, no, pues es que yo, con los demócratas, porque los demócratas, dice, ellos te dan esto, te dan lo otro, y ellos hablaban de beneficios. Y es cierto, ¿verdad? Hay partidos que para tener a la gente a su favor prometen muchas cosas o dan ciertos beneficios que al final de cuentas pues nos toca pagar a nosotros mismos, ¿verdad? El gobierno nunca va a beneficiar absolutamente a nadie, al contrario, el gobierno lo mantenemos nosotros, hermanos, por si usted no lo sabía, ¿verdad? El trabajo suyo, lo que usted paga de impuestos, usted paga más impuestos de lo que usted piensa, porque el impuesto que usted paga no solamente es el que le deducen de su sueldo cuando usted trabaja. Cuando usted va al mercado, ahí le deducen más. Cuando usted va a comprar ropa, ahí le deducen más. Al final de cuentas, usted paga más impuestos de lo que usted pensaba que pagaba. Y todo, ¿verdad? Para que el gobierno lo administra, y él lo administra como ellos quieren. Y usted no le dice cómo. Y hay ese sistema, ¿verdad? Los que estamos de acuerdo no estamos de acuerdo. Y cuando se votan, ¿verdad? Usted vota con el que está más de acuerdo. Entonces esta hermana estaba ahí, ¿verdad? Y bueno, con el tiempo, en realidad yo no me había metido, pero cuando vemos qué es lo que uno apoya y qué es lo que el otro apoya, qué es lo que está aquel de acuerdo y lo que no está de acuerdo, y entonces nos dimos cuenta que, bueno, hay un partido, ¿verdad?, que defiende siempre los principios bíblicos, los principios morales, ¿verdad? Y yo creo que por ahí es donde nosotros vamos. Hay uno que es pro vida, y al otro no le importa, ¿verdad?, que el ser lo maten dentro del vientre de la madre, y da muchos beneficios para todos aquellos que andan en perversión. Sin embargo, el otro corta todo eso. Entonces tenemos que poner cuidado y atención a ellos. Como ciudadanos nos corresponde a nosotros. Bueno, entonces, viendo lo que tenemos hoy, viendo a lo que estuvo expuesto el Señor Jesucristo, y viendo cómo Pablo estaba ante una situación muy parecida, vemos que aquel procónsul, aquel gobernante, ¿verdad?, respetando quién era Pablo, lo que él predicaba, dice que lo puso en medio de ellos, y cuando está ante el Sanedrín, dice que pues Pablo, ¿verdad?, al ver a sus compatriotas, a sus hermanos judíos, se dio cuenta que estaba formado, ¿verdad?, por dos grupos, fariseos y saduceos. Y entonces, inteligentemente, porque esta fue una audacia, una sabiduría que Dios le dio a Pablo en ese momento para poder dividir aquello, y usted sabe que una familia dividida no permanece. Dijo alguien por ahí, divide y vencerás, ¿verdad? Pero Dios siempre llama a la unidad, ¿verdad? Y es ahí donde hay unidad, hay fortaleza. Y entonces el mismo Señor pone una parábola por ahí donde dice que es necesario, dice, sujetar al hombre de la casa para luego poder, ¿verdad?, saquearlo, si no, no se puede. Entonces la división siempre trae debilidad. El Señor Jesucristo dijo que una casa dividida no puede prevalecer, ¿verdad? Un ejército dividido, no, tampoco. Un equipo, ¿verdad?, contra el otro, si no están de acuerdo, no se ponen de acuerdo, tampoco. Entonces necesita haber unidad. Y vemos aquí que Pablo usó de astucia, y dice que cuando está pasando por esto, bueno, Pablo comienza su defensa. Estoy en la literatura, ahí en la página 160. Lo saluda, dice: hermanos,
expresando así su respeto por la posición de autoridad entre todo el pueblo judío del cual Pablo era parte. Y le dice: yo, dijo Pablo, he vivido delante de Dios con toda buena conciencia hasta el día de hoy. Y vamos a ver qué es esta buena conciencia. Y la pregunta para usted y para mí sigue siendo esa: ¿qué es vivir delante de Dios con buena conciencia? ¿Alguien puede participar? ¿Qué es tener una conciencia limpia? Hacer lo correcto y obedecer su palabra. Hacer lo correcto y obedecer su palabra. Amén. ¿Alguien más? No tener que avergonzarse ni delante de Dios ni delante Amén. de los hombres. Exacto, eso es tener una buena conciencia, una limpia conciencia. ¿Alguien más? Estar en paz. Estar en paz con Dios. Mire, hay personas con las que nos vamos a encontrar, ¿verdad?, que ellos sirven, alaban a Dios de una manera que quizás nosotros veamos que están equivocados, pero ellos lo están haciendo con limpia conciencia. Quizás a nuestros ojos no, pero según ellos lo hacen para servir a Dios. Por ejemplo, usted se va a encontrar con personas que aman a Dios con todo su corazón, pero que pertenecen a otra fe diferente que la nuestra, y que de acuerdo al conocimiento que nosotros tenemos decimos: están equivocados. Pero hay quienes lo hacen con limpia conciencia. Ayer les explicaba a un joven, antier a un muchacho que me hacía esta pregunta. Bueno, ya ni tan muchacho, y me platicaba que él había tenido una visión y había visto a Jesucristo. Y entonces yo le preguntaba: ¿cómo es Jesucristo? Porque yo nunca lo he visto, ¿verdad? Y él me dijo: no, pues es que en mi sueño pues yo sabía que era él, porque pues es lo que, ¿verdad? ¿Cómo es? No, pues pelo largo, como los cuadros que usted ha visto, ¿verdad? Nos presentan a un Jesucristo ahí de diferente forma, a unos ahí a un Jesucristo como orando. Y entonces le explicaba que ese no es Jesucristo, esa es la figura de un personaje que vivió allá en los 1400 y tanto. Le expliqué quién es César Borgia, anótelo y usted puede investigar quién es César Borgia, ¿verdad? A quién pintó Da Vinci, un pintor muy famoso allá en los 1475, Da Vinci, y pintó el cuadro de la Santa Cena. Y investigue por esa parte y usted se va a dar cuenta que el Cristo que le han presentado, el Jesús, ese no es Jesús, ese es un criminal. Es la figura, ¿verdad?, que en ese tiempo él era como tipo emperador, pero era muy cruel. Y entonces Da Vinci jugaba una competencia ahí con Miguel Ángel. Los pintores de esa época decidieron pintar este cuadro. Bueno, el caso es que este joven me preguntaba, ¿verdad?, dentro de lo que él me comentaba. Entonces yo le enseñaba eso, le dije: investiga quién es, ¿verdad? Y entonces se me fue el punto que quería decirles de ellos, de las preguntas que ellos estos me hacían. Entonces dice la Escritura, Pablo, fijando la vista en el Sanedrín, dijo: hermanos, yo he vivido delante de Dios con toda buena conciencia hasta el día de hoy. Ya volví al punto. Entonces este hombre me hacía esta pregunta y me decía: bueno, entonces hay gente que cree en Dios y que no sabe todas estas cosas. Me dice: pero los que enseñan y nos ponen esa imagen, dice, ellos no sabrán la verdad. Le dije: hay quienes quizá por su ignorancia, la ignorancia no es mala, ¿ok? No debe ser ofensivo, porque la ignorancia solamente es la ausencia del conocimiento que todavía no tiene. Y entonces hay personas que son ignorantes, o sea, porque nunca han estado expuestos, nunca han investigado y no tienen ese conocimiento. Dice: pero los sacerdotes, que son los que enseñan, ¿verdad? Y dentro de ellos surgían muchas preguntas para ellos. ¿Por qué ellos no se casan? ¿Qué dice la Biblia al respecto? La Biblia dice que el hombre no debe estar solo. Dice: no es bueno que el hombre esté solo. Y yo no sé de dónde sacaron que ellos no deben casarse. Dice: pero algo de dónde, usted debe de saber de dónde. Le dije: no, la Biblia no dice, entonces yo no sé. Dice: pero no sabe le dije: no, necesito ir y preguntarles, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Dónde dice? ¿Por qué no? ¿De dónde viene su enseñanza? Bueno, hasta ahora yo no estoy seguro de todo ello. Algunos
solamente he escuchado que dicen que porque Pedro fue el primer papa y que Pedro no estaba casado, y de ahí sacan que el sacerdote no debe casarse. Pero pues eso tampoco es cierto. La Biblia dice que Pedro tenía suegras, y tenía suegras porque tenía una esposa. ¿Entiendes? Entonces, bueno, a lo mejor se referían a otro Pedro. Pero al Pedro de la Biblia estaba casado. Bueno, entonces, le digo, hay gente en otras fees, en otras creencias, que están buscando a Dios con todo su corazón. Y que están buscando a Dios, y que lo que le dicen que tengan que hacer, lo hacen. Ellos tienen una conciencia limpia. Equivocados, pero tienen una conciencia limpia, están buscando a Dios con todo su corazón. Hablaba con una persona que es mormona hace tiempo y me decía, después de que les puse toda la palabra, y entonces bueno, no toda, pero me decía, ¿sabe que yo siempre he tenido problemas para ir a un lugar, dijo, de los mormones, aunque toda mi familia profesa esa religión o esa fe? Dice, yo tengo problemas para ir ahí. Dice, hay algo que no. Dice, y mi abuelita era bien creyente, dijo, y mormona, dijo. Y entonces, pero el problema que yo tengo es porque yo he leído la Biblia y dice algo diferente a lo que muchos de ellos practican. Y entonces dice, mi abuelita, ¿usted cree que ella es salva? Dije, es que en cuanto a la salvación, le digo, no soy yo el que dice quién es salvo y quién no es salvo. Es Dios. Yo solamente le puedo decir lo que la Biblia dice, que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre si no es por mí. Y entonces nuestra fe tiene que estar puesta en aquel que pagó el precio por ti y por mí en la cruz del Calvario. Y es lo que Pablo predicaba, a un Cristo que había muerto en una cruz y que había sido sepultado, pero que resucitó al tercer día y que está sentado a la diestra del Padre. Esa era la predicación. Ese es el Cristo, ese es el que tiene el poder sobre la vida, sobre todo. ¿Entiendes? Es el que Pablo predicaba. Entonces, esa es la conciencia limpia, mis hermanos. Cuando usted sirve a Dios con todo su corazón, cuando alguien le puede decir, estás mal, te lavaron el cerebro, ¿verdad? Pero usted está consciente y seguro con todo su corazón de que usted está sirviendo al Dios que la gente no quiere conocer. Esa es la limpia conciencia. Entonces, y el sumo sacerdote Ananías dice que mandó a los que estaban a su lado que le golpeasen en la boca. Ahora, Pablo dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Y eso de pared blanqueada era, ¿verdad?, como una figura de que por dentro estaban podridos, solamente por fuera estaban limpios o parecían blanqueados, ¿verdad? Y viene de un sepulcro donde lo que está ahí enterrado es pudrición, es algo que hiede, que apesta, pero por fuera la sepultura puede estar bien bonita, ¿verdad?, con una piedra enorme ahí de mármol. Y entonces, bueno, le dice, Dios te ha golpeado, no, Dios te ha de golpear a ti, pared blanqueada. Dice, tú estás sentado para juzgarme conforme a la ley, y quebrantando la ley mandas que me golpeen. Bueno, su defensa fue cortada inmediatamente por Ananías, el sumo sacerdote, que ordenó que Pablo fuese golpeado en la boca. Aparentemente, no sabiendo que el responsable era el sumo sacerdote, Pablo le respondió, Dios te ha de golpear a ti, pared blanqueada. Le preguntó cómo él tenía capacidad de juzgarlo según la ley, siendo que violaba la misma ley de los judíos, mandando golpear a una persona cuya culpabilidad no se había comprobado. ¿Saben que esto lo tenían también los romanos? Los romanos cuando sabían que la persona a la que estaban juzgando no era ciudadano romano, ellos ensañaban, ellos golpeaban. Por ejemplo, en una ocasión dice que Pablo estaba siendo golpeado, pero cuando les dijo soy ciudadano romano, dice que temieron,
porque ellos tenían también beneficios o derechos más que los otros que no eran romanos. Y entonces, por eso aquí dice que fueron muy cautelosos, sabiendo que Pablo era romano y estaba siendo juzgado por la fe. Y entonces, dice, cuando los presentes expresaron su sorpresa, porque Pablo hablaba en esa forma al sumo sacerdote, expresando así su desprecio por las instituciones judías, Pablo respondió diciendo que no sabía que él era el sumo sacerdote. Le recordó el texto: no maldecirás al gobernante de tu pueblo, que está en Éxodo 22-28. Pero la pregunta es, ¿quién era ese Ananías? La expresión pared blanqueada le describió muy bien, porque dice, como una pared hecha de tierra y ripio, pero emblanquecida, con una capita de cal. Ananías se gozaba del puesto religioso máximo de su pueblo, pero era totalmente corrupto por dentro, sin conocerlo. El que escribe acerca de esto es Josefo, un escritor de la época de Jesucristo. Pablo lo describió con toda exactitud. Ananías había recibido su puesto en el año 47 después de Jesucristo, basado en el soborno. Era uno de los peores profanadores de ese puesto sagrado, tomando para sí mismo los diezmos que debían darse a los sacerdotes comunes. Su codicia era un refrán entre el pueblo, y él se enriqueció grandemente por medio de su puesto religioso. Usó libremente una política de violencia y de asesinato para lograr sus propósitos egoístas, y aparentemente tuvo éxito. Un hombre, Ananías, tenía todo el poder social, político y económico, pretendiendo representar a Dios, pero era un farsante cuya máxima lealtad era para sí mismo. El otro hombre, Pablo, había perdido todo por Cristo y estaba sujeto al juicio del otro, pero el tiempo, al pasar, demuestra que el farsante perdió todo para la eternidad, mientras que el otro no solo había sido elegido por Dios como máximo portavoz y líder espiritual, sino que la muerte para él era ganancia. Y es lo que el apóstol Pablo escribió: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y dijo en otra ocasión: todo lo estimo como pérdida, todo lo tengo como basura. Y dijo todo lo que él tenía. Dijo que era fariseo de la tribu de Benjamín en cuanto a la ley, irreprensible, y dice que al ser fariseo era parte del Sanedrín también, ¿verdad? Alcanzó puestos muy importantes. Pablo estaba al nivel de poder hablar con personas de bajo nivel y de alto nivel, con procónsulos, con gobernadores, con reyes, príncipes, etc. Entonces tenía la capacidad, tenía la preparación, y aún dijo: todo esto lo estimo como basura, con tal de conocer a Cristo. Entonces, él dice que deseaba o estaba en la postura de perder absolutamente todo por tener a Cristo. Y esta era la diferencia. Mientras que aquel hombre, ¿verdad?, por las ganancias deshonestas, corrupto, ¿verdad?, había llegado a tener esta posición. Y por supuesto que de acuerdo a la creencia de ellos, ¿verdad?, este estaba rompiendo las reglas. Un acusado no podía ser golpeado a menos que ya la sentencia hubiera sido dada sobre él, y esto era algo que todavía no había sucedido. Por esa razón le dice: tú que estás aquí para juzgarme de acuerdo a la ley, quebranta la ley golpeándome. O sea, todavía no me hayas culpable y me estás golpeando, ¿verdad? Y esto es muy común allá en nuestros pueblos, en nuestros países, ¿no es cierto? Allá, cuando alguien comete un delito, muchas veces no agarran al culpable, sino solamente agarran a alguien. Al primero que agarren es el que va a pagar. Así es en nuestros países. Las personas a veces eran golpeadas. Anda, testifica, habla, ¿verdad? Y los golpeaban antes de... Ahí me acuerdo cuando estuve en la cárcel. Solamente por una noche, ¿ok? Ya les he explicado anteriormente por qué razones. Y entonces esa noche me acuerdo que metieron a una persona, y ya después llegaron otra vez, los mismos policías lo sacaron y se lo llevaron, allá dicen, a darle una calentadita, o lo llevan a dar una vuelta, ¿verdad? Y cuando lo regresaron ya venía todo golpeado, ensangrentado, ¿verdad?, lastimado. Y entonces, tristemente, pero
O sea, no había sido juzgado, no había sido llevado ante una corte, sino que simplemente había sido lastimado por alguna razón. Querían sacarle, no sé, información, y muchas veces recurren a métodos, ¿verdad? Y a veces las personas, por el sufrimiento extremo que le hacen pasar, aunque no sean culpables, se declaran culpables, ¿verdad? Entonces eso es triste, como dicen en la historia que le decía a Cuauhtémoc cuando le estaban quemando los pies, a los que conocen la historia de México, que el emperador mandó a agarrar a Cuauhtémoc, y dice que estaba alguien más ahí a su lado, a los dos les estaban quemando el pie y le decían, dinos dónde está el tesoro, ¿verdad? Y entonces el otro ya no soportaba que le estaban quemando los pies, y entonces le dice, ya dile dónde está el tesoro. Le dijo, pues es que no hay tesoro, no hay tal tesoro. Dijo, ¿acaso cree que yo estoy en un lecho de rosa? ¿Verdad? Pues a mí también me duele, me están quemando los pies, pero ¿qué le digo? Si no hay tesoro. Entonces, ¿cómo le voy a decir dónde está si no hay? ¿Me entiende? Entonces, aquí sucede algo, bueno, lo que estoy explicando es que cómo se usa a veces el escarnio, el dolor, el hacer sufrir a alguien, ¿verdad? Sin ser juzgado. Entonces, aquí es muy posible, ¿verdad? La negación de Pablo de saber quién era el sumo sacerdote. Esto a algunos le ha causado problemas de interpretación. Él difícilmente ignoraría quién presidía en cualquier época, pero las posibles contestaciones pueden ser como esta, ¿ya? Que el alboroto de Pablo en el alboroto que se hizo, no se dio cuenta de quién había dado orden de golpearlo. También que por su mala vista no podía distinguir entre el sumo sacerdote y los demás, aunque no fue el sumo sacerdote quien golpeó, pero fue el que dio la orden al que estaba más cerca y le dijo, golpéalo en la boca. Ahora el golpe no sabemos con qué intensidad fue, ¿verdad? Pero quizá la intención era de que no se defendiera, de intimidarlo, de callarlo. Sin embargo, Pablo contesta, ¿verdad?, de una manera pues correcta. Ahora, que lo que quería decir era, hablé sin tomar en cuenta que era sumo sacerdote, o que quiso decir, no pensé que un hombre que habla como este pueda ser sumo sacerdote. Porque también, ¿verdad?, se da que hay personas que en su forma de comportarse, uno llega a decir, ¿cómo este puede ser pastor de la manera como está hablando? ¿Cómo este puede ocupar un puesto tan importante sin saber ni siquiera cómo hablar? ¿Verdad? ¿Cuántos de ustedes se dieron cuenta de todas las burlas que hicieron o que se hacen, ¿verdad?, de ciertos presidentes cuando no tienen buena elocuencia, cuando no usan las palabras correctas, ¿verdad? Entonces, yo recuerdo de un presidente no hace mucho tiempo en México, ¿verdad? ¿Cómo se burlaron? Pero les pasa por llegar a un puesto sin la preparación que debe de tener un dirigente de una nación, ¿verdad? Solamente porque conoce a alguien o por el dinero que le pagan para poder llegar a un puesto público como ese. Yo siempre he creído que alguien que va a ocupar un puesto importante, no solamente en la sociedad, sino dentro de la iglesia, debe ser alguien que debe estar bien preparado, que sabe dirigirse. Entonces, vamos al punto 3, vamos a ir un poco más rápido. En la confusión y consuelo, entonces Pablo dice que sabiendo que una parte del Sanedrín eran saduceos y la otra parte fariseos, gritó en el Sanedrín, hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos, y es por la esperanza y la resurrección de los muertos que soy juzgado. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos. La asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángeles, ni espíritus, pero los fariseos afirman todas estas cosas. Se levantó un gran vocerío y algunos de los escribas del partido de los fariseos se levantaron y contendían diciendo, no hallamos ningún mal en este hombre. ¿Y qué hay? Si un espíritu o un ángel le ha hablado.
Como hubo grande disensión, el tribuno, temiendo que Pablo fuese despedazado, mandó a los soldados que bajaran para arrebatarlo del medio de ellos y llevarlo a la fortaleza. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: sé valiente, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. ¿Se acuerdan lo que le decía acerca de los partidos? La diferencia, lo que uno cree, lo que otro no cree. Y vemos aquí que hubo disensión, hubo división, ¿verdad? Dijimos que los saduceos no creen en la resurrección, no creen en los ángeles, no creen en los espíritus. Y asimismo muchas veces nos vamos a encontrar en alguna situación donde hay personas que no creen en lo que nosotros creemos. En alguna ocasión usted se encontrará, si no es que ya se ha encontrado con algún primo nuestro por ahí, ¿verdad? Que digo primo, ¿verdad? Porque hermano, dijo, si traen la misma doctrina. Y estos nos hablan hasta de una manera despectiva. Ah, ustedes los trinitarios, porque nosotros creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, y hay quienes no creen solamente en Jesús, ¿verdad? Y en eso basan su fe, su enseñanza, y la pelean. Por ahí hay una secta también que cree en Dios, cree en Jesucristo, pero no como el Hijo de Dios, sino en Jesucristo como un profeta, como un hombre bueno, correcto, perfecto. Y en el Espíritu Santo dicen que es una fuerza activa, pero la Biblia nos dice, ¿verdad? Y nosotros creemos que una persona es aquella que tiene voluntad, que tiene emociones, que tiene sentimientos. Y la Biblia nos habla acerca del Espíritu Santo, que es Dios, y que también dirige y que toma decisiones, ¿verdad? Entonces hay quienes no lo ven así, no lo tienen así, y esa es la diferencia. Entonces se imagina que en algún momento, ¿verdad?, somos llevados a ser juzgados por nuestra fe, por nuestra creencia, y quienes nos van a juzgar son aquellos que también de acuerdo a lo que nosotros creemos. Por ejemplo, quizás nosotros no somos llevados a un concilio así, pero déjeme decirle que hay asociaciones de iglesias donde los pastores están sujetos a esa enseñanza, y cuando el pastor transgrede la enseñanza o tiene un mal testimonio, es llevado ante ese concilio y es disciplinado, es sometido a una disciplina. Precisamente en estos momentos creo que se ha hecho por ahí viral, ¿verdad?, el asunto de un pastor que está pues le hicieron un concilio, lo sentaron y le dijeron por 3 años, creo, por 3 años no puedes subirte a un púlpito. Y hay otros que andan ahí que predican, dicen, ¿verdad?, que predican muy fuerte. Ay, este hermano dice no tiene pelos en la lengua, dice la verdad como debe ser, ¿verdad? Pero más que predicación es ofensivo, ¿verdad? Donde se descuida y no se enseña el amor de Dios, la misericordia de Dios, sino que atacan así, ¿verdad? Y solamente tienen espada para matar. Y dicen, ¡ay, ese hombre, verdad! Esa es verdad, duele, ¿verdad? Y algunos que andan descarriados hasta también dicen, no, es que dice, y duele la verdad. Pues sí, pero ni ellos se componen. A esos mismos pastores que son así, los mismos pastores a veces le dicen, hermano, ¿cómo puedes predicar así? Si andas fuera, no te sometes al concilio, no te sometes a la autoridad que se ha puesto. Vemos en la Escritura y vemos que a un Pedro, a un Pablo, ¿verdad?, que eran, vamos a decir, los que sobresalían en el evangelismo y todo ello. Ellos, si el concilio de Jerusalén les decía, vamos a arreglar esto, ellos bajaban hasta Jerusalén y el concilio estaban ahí y ellos se sometían a ellos. ¿Me entiendes? Respetaban la autoridad que tenían sobre ellos. Hoy en día hay muchos pastores por ahí diciendo y hablando y viviendo, ¿verdad?, ¿cómo se dice?, independientes, y que no aceptan ninguna cobertura. Cobertura se le llama, ¿verdad?, pertenecer a una organización, alguien que los modere,
alguien que los pueda corregir o llamarles la atención cuando se salen del camino o de la enseñanza. Gracias a Dios tenemos nosotros, ¿verdad?, nuestra asociación a la que pertenecemos, y bueno, gracias a Dios también que no tenemos una supervisión así constante sobre nosotros, pero yo les aseguro que si yo empiezo a enseñar algo diferente a nuestra enseñanza, ¿verdad?, y sería lo correcto, que aquí se levantaran hermanos, miren, lo está enseñando diferente, ¿y qué es lo que harían? Bueno, la misma congregación, que es la que manda, ¿verdad? Tenemos esa, ¿cómo se llama? Somos de gobierno congregacional. La misma congregación dice, no estamos de acuerdo con la enseñanza, usted nos está sacando, y ustedes se apoyarían también con la asociación de pastores que tenemos, ¿me entienden? Y entonces cuando nos ha tocado servir bajo el liderazgo de alguien, de otro pastor o de alguien más, y estamos dispuestos, eso es importante, mis hermanos. Entonces Pablo reconoce lo que ellos están haciendo, ¿verdad? Él se somete, él dice, estoy aquí para ser juzgado conforme a la ley, ¿verdad? Y entonces, en cuanto a la enseñanza, Pablo vio muy, parte de su estrategia. Él vio la oportunidad y dijo, bueno, el Sanedrín me está juzgando de acuerdo a la fe que tengo. Y él estaba seguro que servía a Jesucristo y de la manera como él le servía, de la enseñanza que él tenía. Y entonces aprovecha la oportunidad y empieza a decirle, mire, soy juzgado por creer en la resurrección, en la muerte y la resurrección. Y entonces ahora yo soy juzgado. Y entonces cuando escuchan esa enseñanza, pues los fariseos dicen, tenemos que apoyar nuestra fe, nuestra enseñanza. Y es que anteriormente ya se habían dado casos, y a lo mejor usted recordará, lo vimos también aquí dentro de un estudio, donde dice que se oponían a la enseñanza, pero luego se levantó Gamaliel y le dijo, ¿se acuerdan de aquel Teudas? Que enseñaba, dijo algo, y tenía como unos 200 discípulos, pero se murió dijo, y los discípulos se fueron. No se preocupen, le dijo, porque estaban callando a Pedro y a Juan que ya no predicaran en el nombre de Jesús, y los metían a la cárcel y los golpeaban y todo eso, ¿verdad? Entonces dijo, déjenlos que hablen. Dijo, porque si es de hombre, se va a parar como ha pasado. ¿Se acuerdan de aquel Judas también que tuvo unos cuantos discípulos? Se murió y también, todo se acabó. Dice, pero no vaya a ser que se encuentren peleando contra Dios. Y es por esa razón que ahí mismo dice, hermanos, pues no vemos ningún mal en este hombre. Dice, no vaya a ser que le haya hablado un ángel, porque ellos dicen que creían en los ángeles, en los espíritus y en la resurrección de los muertos, cosa que no creían los saduceos, y ahí comenzó el alboroto. De tal manera, ¿verdad?, que el procónsul vio que Pablo estaba en peligro, porque imagínense, cuando ya unos se ponen contra otros, ahí no dice con detalles la intensidad de aquello, ¿verdad?, pero al mencionar que estaba en peligro Pablo, que lo iban a arrebatar para despedazarlo, dice que mandan la guardia, dice, lo sacan y salvan a Pablo. Gracias a Dios por la gracia que siempre pone en sus siervos, ¿verdad?, y que hace eso. Entonces, hermanos, nosotros no estamos a ese punto. Nunca nadie nos ha callado, nunca nadie nos ha golpeado, nunca nadie nos ha tapado la boca. Y muchas veces nosotros callamos. Muchas veces cuando alguien a lo mejor nos da su punto de vista o sus argumentos, y nosotros sentimos que ya, ya no le voy a decir nada. Pero no, Pablo se defendía con la palabra, y yo creo que el Señor nos ha puesto en estos tiempos para predicar la palabra, así, sin temor. Y que si en alguna oportunidad, por ser cristianos, fuéramos llevados a los tribunales o lo que fuera, bendito sea el Señor, que estemos dispuestos a pagar el precio, porque ese es el precio de ser discípulo del Señor.
Pablo estuvo expuesto, los discípulos estuvieron expuestos, el mismo Señor Jesucristo murió por la verdad, y yo creo que nosotros no debemos hacer algo diferente. Entonces, ellos dijeron: no hallamos ningún mal en este hombre. ¿Y qué hay? Dice: si un espíritu o un ángel le ha hablado. Hubo grande disensión. El tribuno, temiendo que Pablo fuese despedazado, mandó a los soldados que bajaran para arrebatarlo del medio de ellos y llevarlo a la fortaleza. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: sé valiente, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Vemos aquí también esto que es muy importante, mis hermanos. Una vez que nosotros hemos sido obedientes a Dios, y aunque hayamos pasado por todas circunstancias, siempre Dios va a traer consuelo a nuestras vidas, diciéndonos: lo que hiciste, estuviste bien. Posiblemente nosotros no experimentamos la visita de un ángel de esa manera, o un sueño en la noche, pero Dios traerá paz a nuestro corazón con su palabra, dándonos la seguridad de que estaremos bien. Para Pablo, en aquellos tiempos, le dice: así como testificaste en Jerusalén, así como lo has hecho en todas las ocasiones que has estado expuesto, así mismo dice que es necesario que testifiques en Roma. Hay una ocasión cuando Pablo apela a César, ¿verdad?, a Roma, y es cuando es llevado a Roma, y hay una travesía grande. Todo esto viene, ¿verdad?, en los siguientes estudios, pero vemos que Pablo tiene la seguridad de acuerdo a la palabra de Dios. Recuerden que todo lo que es el Nuevo Testamento en el tiempo de Pablo no estaba escrito, así que todo era basado solamente en el Antiguo Testamento y en la revelación en ese momento que Dios le daba a través, y Dios usaba, ¿verdad?, alguna visión, algún sueño, etcétera, algún éxtasis como lo tuvo este Pedro, ¿verdad? Entonces Pablo vio que era imposible tener un juicio justo ante el Sanedrín, y dándose cuenta de la presencia de muchos fariseos en aquel concilio, pues él proclamó repentinamente que era un fariseo y que por causa de su fe en su resurrección de los muertos era enjuiciado. Seguramente se refería a su fe en la resurrección de Cristo y posteriormente de los santos. Pero los fariseos eran los conservadores del concilio, que creían en la resurrección literal del cuerpo, de la existencia de los ángeles. Los saduceos, al contrario, negaban tales conceptos y se enfurecieron al oír la palabra de Pablo. Los fariseos así renovaron sus contiendas doctrinales con los saduceos, y el juicio de Pablo pasó a segundo plano. Miren, esto sucede, ¿verdad?, cuando hay confusión entre ellos. Se olvidaron a qué habían ido, y de repente se encuentran peleando entre ellos mismos. Y Pablo dijo, como que esto es lo que quería, vámonos de aquí, ¿verdad? Entonces el tribuno mandó sacar a Pablo del medio de los judíos, temiendo por su vida. Ahora, ¿se había equivocado Pablo al venir a Jerusalén? ¿Había errado en su defensa? Ahora, ¿qué de sus planes para ir a Roma y al oeste? ¿Se había perdido todo? En este momento de autoexamen y de posibles dudas, Pablo recibió a un visitante sorprendente en su celda. Jesús mismo vino y sus primeras palabras fueron: sé valiente, Pablo. Y es que en los momentos solitarios y en las ocasiones de mayor oscuridad, Jesús viene y consuela a sus hermanos y siervos. Sé valiente, Dios nunca pierde ni perderá a sus fieles siervos. Así como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Jesús aprueba el testimonio de Pablo en Jerusalén, y aunque estará 2 años en prisión, Pablo estará seguro de llegar algún día a la ciudad imperial con la palabra de Jesucristo. Sabe que el hecho de que Pablo estuviera encarcelado, eso era debido también a la seguridad que él podía experimentar y tener dentro de la cárcel, gozar de una, vamos a decir, de una seguridad. Aunque dentro de la cárcel él llegó a tener tanta gracia que tuvo la libertad de poder escribir cartas, de poder evangelizar dentro de la misma cárcel. Y es que dicen, ¿ok?, por ejemplo, acerca de muchos magnates que han sido puestos en prisión. Yo no sé cuántos se acuerdan allá por los años 85, han de decir, no soy tan viejo así.
Allá por los 85 en México, ¿verdad? Encerraron a uno de los magnates o uno de los narcotraficantes famosos de ese tiempo, Caro Quintero, en el 85. Y entonces dicen que este hombre gozaba de plena libertad. Estaba detenido, pero gozaba de muchos privilegios. Realmente dice que a veces tenían fiestas por fuera, es lo que dice. Tenían fiestas por fuera y la misma policía lo protegía a él. Lo sacaban en helicóptero, le llegaban a sus paris, regresaba a la cárcel como si nada había pasado, ¿verdad? Pero el hecho de estar en la cárcel era protección para él. Era para que sus contendientes, sus enemigos, no pudieran acercarse. O sea, eso representaba una seguridad para él. En la cárcel, con todos los placeres y comodidades que él podía tener, tenía, ¿verdad?, pues mucha policía a su favor. Y en los años más antes, allá como en los 78, yo creo que algunos de ustedes no habían nacido. ¿Verdad? En el tiempo de López Portillo, un negro durazo, ¿te acuerdan? Ese hombre que tenía, pues siendo el jefe de policía, hacía ahí lo que quería. Pues era el jefe y era quizás el jefe de toda la mafia en ese entonces. Dicen que ese hombre en realidad pagó para que alguien más fuera a la cárcel y no él, alguien que se parecía mucho a él, y él goza de libertad. Es lo que dicen, ¿verdad? Y entonces, poniendo ese ejemplo, hermanos, ¿verdad?, vemos que Pablo, Dios permitió que en algún momento él estuviera en la cárcel, pero era para cumplir ciertos propósitos. Amén. Cosas que a veces nosotros podemos ver como adversidad para nosotros, en realidad es la oportunidad que Dios nos está dando para ser de bendición donde quiera que estamos, cuando siempre buscamos hacer la voluntad de Dios en todos los aspectos de nuestra vida. Si Dios te permite tener un área de trabajo, un grupo de personas que trabajan contigo, Dios te ha provisto un trabajo, un medio para que traigas bendición a tu casa, pero también para que pregones bendición de vida eterna para los que te rodean. Si Dios te permite llegar a cualquier otro lugar, y si por alguna razón algún día Dios te dé oportunidad de estar en una celda, en una cárcel, nunca lo veas como algo malo, más bien velo como una oportunidad que Dios te está presentando. Y claro, que no te lleven a la cárcel, ¿verdad?, por ser un criminal, sino más bien puede ser por un error, una equivocación o lo que sea, pero esa adversidad tú lo veas como una bendición para seguir proclamando el nombre de Cristo Jesús. Amén. Oremos. Padre, gracias por la bendición que nos das hoy en día. Podemos ver a la luz de tu palabra, Señor, cómo tu protección siempre está sobre tus hijos. Señor, ciertamente nosotros no hemos vivido absolutamente por tu evangelio, no hemos padecido nada. Hay un precio que se paga por ser discípulo tuyo y lo vemos a través de la Escritura con tus siervos. Señor, y son pocos los que quizás en este momento están padeciendo y sufriendo por causa de ser cristianos. Hay quienes sus casas son quemadas, sus bienes por ser cristiano, quizás el edificio donde se reúnen a adorarte, son quemados. Y tú los permites, Padre Santo. Pero mi Dios, también hay aquellos que les es quitada la vida, o que matan a sus familias aún enfrente de ellos, tratándolos de hacerlos desistir de la fe que ellos están viviendo. Te rogamos, Señor, por tu misericordia, por nosotros, que nunca hemos estado expuestos, pero que en algún momento, Señor, si llegara a suceder, ayúdanos a recordar, Señor, la promesa que tú tienes en tu palabra, que la vemos en tus siervos y que sabemos, Señor, que la seguirás aplicando con nosotros. Muchas gracias te damos. Bendice a tu pueblo y permítenos, Señor, soltar nuestra lengua para extender el reino tuyo. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor me los bendiga, mis hermanos. El Señor les guarde. Y si el Señor no ha venido, nos vemos esta tarde a las 5.